Vale, vale, Juan José, pues voy a hacerte confitrión y Ujú. ya. Bueno, empezamos como si no hubiese pasado nada. Sí, lo que está que no puedo presentar, está Sí, sí, desactivado. voy, ya. Ah, Ya vale, vale. debería. Vale, vale. Ya está. ¿Ya? Bueno, Vamos a ver si es verdad. Sí, parece que sí. Bien, ok. A ver, ahí. ¿Lo veis entonces? Sí, ¿no? Como, sí. empezamos, Muy bien. empieza de nuevo si pueda. Y Sí, sí, empezamos de nuevo, sí. cuando quieras, Buenas Juan José. tardes. Sí, buenas tardes. Yo voy a hablaros sobre cómo surgió, cómo nació un medio de comunicación, un boletín de arte en el Instituto de Enseñanza Secundario Concha Méndez Cuesta de Torremolinos. Este boletín, este proyecto surge pues porque una compañera del departamento y yo, concretamente la compañera que imparte la asignatura de Historia del Arte y yo que también soy de la rama de Historia del Arte, estuvimos madurando y pensando estrategias encaminadas a fomentar en nuestro alumnado pues adquirir y desarrollar una serie de competencias transversales y sobre todo iniciarles en tareas investigadoras, ¿no? Por supuesto, para incentivar y poner en valor el patrimonio histórico-artístico andaluz. A tal efecto, pues redactamos un proyecto, que es esta imagen que os pongo a la izquierda de la pantalla, proyecto para el Boletín de Historia del Arte del IES Concha Méndez Cuesta, Investigarte. Redactamos un proyecto, se le dio entrada a la Secretaría del Centro y nos pusimos a ritmo frenético a trabajar y en 3 días, 72 horas, en 3 días con sus correspondientes noches, pues sacamos adelante un trabajito con ayuda de los alumnos. Este boletín pues consta de dos elementos fundamentales. Por un lado están las labores del alumnado y por otro lado está la supervisión de los profesores del Departamento de Ciencias Sociales. El alumnado investiga a través de fuentes documentales y de repositorios, elabora una serie de fichas catalográficas, las redacta y las maqueta. Y nosotros, como profesores, seleccionamos las fuentes, vemos toda la documentación, la seleccionamos, la supervisamos, corregimos y aprobamos. En la combinación de estos dos elementos surgió el producto final y aparece la primera edición o edición cero de prueba del número 1 del boletín Investigarte. Salió a la luz en el mes de febrero de 2022 con motivo de la celebración del Día de Andalucía. De ahí el diseño de portada un poco así rústica que montamos. La edición primera contó con 40 páginas, era una cosa muy modesta y aquí publicamos 16 fichas catalográficas que los alumnos redactaron sobre diversos elementos patrimoniales partiendo desde la prehistoria hasta nuestros días, intentando abarcar todas las etapas artísticas. Fueron los alumnos de segundo de bachillerato de la materia de Historia del Arte, la materia optativa de Historia del Arte, los que redactaron estas fichas. Aparte, se presentó el proyecto en el editorial de este número. Como en el proyecto estaba contemplado que fuesen 3 ediciones en el año, cada número constaría de 3 ediciones o revisiones, pues la segunda la lanzamos unas cuantas semanas después, en el mes de abril, con motivo del Día del Libro. Una alumna le puso mucha ilusión y montó esta portada que no deja de ser peculiar y además muy representativa de lo que queríamos hacer. Y aquí ya pues contamos con 90 páginas. Doblamos con creces la primera edición, nuevos trabajos y además incluimos unas nuevas secciones, como por ejemplo la obra del mes, o también obra singular, reseñas y artículos y un rincón literario. Quisimos que el Departamento de Lengua y Literatura participase. Y evidentemente, como decíamos que tenían que ser 3 ediciones en el año, pues salió una tercera edición con motivo del final de curso. En junio de 2022, pues ya conseguimos una cosa ya decente, con 125 páginas. Y ahí también participaron los alumnos de patrimonio, de primero de bachillerato, y muchos alumnos también de la ESO, publicaron una serie de poemas y relatos cortos con motivo de un certamen literario que el Departamento de Lengua y Literatura
había promovido durante el último trimestre. Cerramos el boletín, por tanto, como un compendio de conocimientos multidisciplinares. Aún no había una cohesión entre todas las disciplinas y se cerraron en junio de 2022 con vocación de continuidad y periodicidad. Estas fueron las 3 ediciones de este primer número del curso 2021-2022. Muy bien, arrancamos el curso 2022-2023 y evidentemente había que cumplir el proyecto. En esta segunda fase, pues, en primer lugar vamos a sacar un primer número, una primera edición en diciembre. Como prueba de la continuidad, vuelvo atrás un momento en la presentación, la última portada era la fachada del instituto. Queríamos por darle esta sensación de continuidad, utilizar la misma imagen y darle un diseño navideño porque salió ya cerca de las festividades de Navidad. Se reformuló todo el boletín. La historia del arte se dejó al final, todo lo que es el catálogo de obras de arte se dejó al final y al principio introducimos una serie de secciones con el fin de concebirlo como un corpus de conocimiento interdisciplinar, es decir, que todas las disciplinas estuvieran enfocadas al mismo proyecto y a este mismo producto final. Aquí entran en juego alumnos de tercero de la ESO, en una nueva disciplina que se ha introducido con la LOMLOE, que se llama Atención Educativa. Hay que presentar un proyecto final y van a ser los alumnos de tercero de la ESO, de 14 añitos, quienes se van a iniciar en estas labores investigadoras y periodísticas. Hubo una segunda edición, evidentemente, en el segundo trimestre y sale a la luz en marzo de 2023. Es actualmente la que tenemos expuesta en el instituto y es la que tenemos en marcha. Esta ha salido con 216 páginas, o sea, ya tiene una envergadura bastante interesante. La portada la diseñaron los alumnos de segundo de bachillerato de Historia del Arte. Concretamente son alumnos de mi tutoría, no sé si cabe mencionarlo, ¿eh? Y entonces, con motivo de su viaje a Roma, un viaje que han hecho académico, ¿no? Un viaje de estudio propiamente dicho, para visitar una serie de elementos de allí, pues montaron esta portada con fotografías del evento. Aquí hemos consolidado ya las secciones. El boletín consta de novedades y patrimonio, que viene a ser como una especie de periódico, en donde, bueno, todo lo que puede interesar como cuestiones patrimoniales, pues se reseña en el boletín. De hecho, está imbricado el boletín dentro del proyecto Vivir y Sentir el Patrimonio, por lo cual el compañero responsable de este proyecto, Manuel Salazar, pues nos ilustra con muchas noticias al respecto. La siguiente sección es Obra del Mes, la sigue Reseñas y Artículos, Rincón Literario y finalmente el Catálogo de Historia del Arte, que en esta última ocasión ha salido con un total de 54 fichas catalográficas realizadas por los alumnos de tercero de ESO de la materia Atención Educativa. Con lo cual, este último número está ya consolidándose como un corpus de conocimiento ya no multidisciplinar, sino interdisciplinar, porque ya se concibe como una herramienta para que los alumnos y las alumnas desarrollen habilidades investigadoras y competenciales. Aquí dejo la tercera portada todavía sin diseñar, sin maquetar, como bueno, pendiente de que ya están trabajando los alumnos terceros de la ESO en el montaje y la elaboración y esperamos que se cierre esta segunda edición con el mismo éxito que se cerró la primera. Y nada más, por mi parte. Muy bien. Genial. Pues, doy paso, damos paso ahora a la siguiente ponencia. La creación de un registro TC3D sobre cultura pública en Málaga. Usos didácticos e inmersivos en Bachillerato de Artes. Leticia Crespillo Marí y Javier González Torres. Vale, necesito permisos también para ¿A ti, compartir. Leticia? Soy yo. Hola. A ver, voy a ver. Todavía nada. Voy, espera. Ya. Ah, vale, venga, a ver. A ver, aquí. ¿Veis, no?
Sí. Sí. Vale. Bueno, ¿comienzo yo, Javi? O... Venga, empiezo yo y ahora te doy la Venga. palabra si quieres, ¿no? Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes y antes de nada, pues agradecer al Comité Científico de este congreso el habernos permitido participar en él a través de la exposición de distintos proyectos que los componentes de este workshop hemos ido desarrollando en los últimos cursos. En el caso de la profesora Crespillo y de quien nos habla, pues hemos tratado de desarrollar una iniciativa que parte del convencimiento de que no existe la tradición sin innovación y no existe la innovación sin tradición. Y en ese sentido, pues hemos intentado sensibilizar a nuestro alumnado de Bachillerato de Arte sobre la necesidad de conservar el patrimonio local de Málaga a través de una serie de elementos fundamentales de que sería la escultura pública del siglo XIX. Pasa, por favor, Leti. Teniendo en cuenta que, bueno, pues efectivamente Málaga, al igual que ocurre en otras ciudades españolas, entra algo tarde al proceso de renovación de la escultura pública, siguiendo pues estéticas y propuestas que avanzan entre el final del academicismo y el comienzo de otra serie de elementos que hacen que la plástica se renueve a finales de esa centuria y que además a través de ella pues se vea el reflejo de una nueva clase social en ascenso que es la burguesía. Evidentemente la inserción de estos elementos escultóricos, de estos conjuntos escultóricos en la cartografía urbana de la ciudad de Málaga hacia finales del siglo XIX, pues van a mostrar la idea de una ciudad que en contraposición a la barroca muestra un carisma pues mucho más ciudadano, más cívico que lo que había sido hasta entonces en los siglos precedentes la ciudad conventual. Pasa, por favor. Evidentemente, esos conjuntos además son muy interesantes porque muestran una historia material muy particular que a ojos vistas de cualquier viandante pasan casi siempre desapercibidos. Además, estos conjuntos, muchos de ellos con el paso del tiempo, pues se han visto tergiversados, modificados, mutilados, reemplazados o incluso hasta, pues, en alguno que otro caso, pues reducido considerablemente tanto en su volumen como en su configuración. La idea nuestra era evidentemente acercarnos a este patrimonio y hacerlo desde una vía distinta, novedosa, aprovechando, después ahora la profesora Crespillo lo explicará muchísimo mejor que yo, las habilidades que como nativos digitales tiene a día de hoy nuestro alumnado. Pasa, por favor, Leti. De tal forma y manera que con estos mimbres, con esta contextualización, con estos hechos, pues vamos a centrarnos sobre todo y especialmente en dos de los principales ejemplos que hemos conseguido trabajar en el curso pasado y que actualmente pues sirven de base fundamental para que el proyecto que ahora Leticia explicará con mayor detalle siga su curso precisamente pues en cursos venideros, valga la redundancia. Leti, cuando tú quieras. Bueno, pues bien, como ha comentado mi compañero Javier, pues todos estos elementos que parecen que están ahí, ¿no?, constantemente y que vemos todos los días, pues muchas veces pasan desapercibidos y lo que podemos denominar como un patrimonio no visible, ¿no?, que está en nuestras calles, pero que no sabemos aprovechar esa oportunidad que tenemos de difundirlo y de generar un registro que nos permita también acceder a ello desde el punto de vista, pues bueno, como es un patrimonio, tiene un valor cultural y que forman parte de una identidad de una ciudad en la que todos nos movemos constantemente. En este caso, pues aprovechando, digamos, las habilidades que los nativos digitales obviamente tienen ya, pues bueno, la idea fue sobre todo intentar desde el punto de vista de las asignaturas en las que íbamos a hacer esta actividad, que ellos adquirieran algún tipo de capacidad y de maña dentro del uso de lo que serían los software de fotogrametría y luego creación y postprocesos de modelos 3D para la creación de un repositorio que recogiera estas esculturas que, como ha dicho bien Javier, pues bueno, en algunos casos hay elementos que han desaparecido, hay elementos que ya no están, pues en el caso de uno de los ejemplos que nosotros planteamos en esta presentación, pues bueno, eran 4, ahora quedan 2, esas 2 que no están desaparecieron en el siglo XX, nadie sabe nada, pero bueno, intentamos evitar que eso vuelva a ocurrir con lo que aún queda por delante, ¿no?, y aún queda en nuestra ciudad. Para ello, pues bueno,
además de recoger estos elementos, también tener un modo, ¿no?, de poder visualizarlas y de crear materiales didácticos que nos permitieran a nosotros utilizar estos elementos para plantear, pues bueno, una visualidad de las cicatrices, saber cómo se planteaban este tipo de elementos ornamentales en el ámbito del siglo XIX, también desde el punto de vista formal y estético, y para ello, pues bueno, una de las técnicas utilizadas o planteadas en el proceso, que ahora veremos el workflow también de procesos, pues era salir fuera de lo que sería el aula y hacer estrategias de captura fotogramétrica para obtener una generación de modelos fotogramétricos, en principio trabajando con lo primero que tenemos y que tenemos más cercano, que es la escultura en el Parque de Málaga. Aquí podéis ver, por ejemplo, pues uno de ellos, uno de los ejemplos también de la alegoría de invierno, por ejemplo, José de Vilche. Pues bueno, todo este tipo de tecnología digital pues nos va a ayudar también, sobre todo, a generar un conjunto de oportunidades, como planteamos aquí, a través del gemelo digital, porque este propio elemento patrimonial, aunque no es el objeto real, sino es un gemelo digital, como ya hemos dicho, lo que nos permite es, desde un punto práctico, un punto de vista en el aula, poder extender esos valores hacia lo que sería el aprendizaje de este tipo de elementos cultural que nosotros, pues bueno, entendemos como tradicional desde el punto de vista de la historia del arte, y fusionamos dos tipos de metodologías que están muy relacionadas, son propias de la propia historia del arte en el ámbito pedagógico del aula. Como veis, bueno, hablamos de generar modelos, pero no en plan a nivel de, venga, vamos a generar un modelo y ya está, no lo tenemos ahí, sino también que partimos de una serie de protocolos y de materias, ¿no?, como son las que recogía en los Principios de Sevilla, en los cuales nosotros enseñamos también al alumnado cómo tienen que seguir esos procesos y generar unos materiales curriculares que realmente nos den esa capacidad, o nos ofrezcan esa capacidad de ofrecer material y contenido, esa transferencia de conocimiento al educando, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, la ninfa del cántaro. Esto es una nube de puntos, ¿no?, establecida pues con Reality Capture, y bueno, arriba lo que veis es precisamente un modelo también de lo que sería la placa, porque estos elementos, aunque parezca que están fuera también del conjunto de la escultura, no, son parte de ello y tenemos que tenerlo también registrado. Esto no es nuevo, básicamente hay muchos proyectos también que se han llevado a cabo desde el punto de vista de profesionales de la historia del arte, de arqueólogos, ingenieros, etcétera, pues donde se intenta hacer este tema o implementar esta estrategia y utilizar pues gemelos digitales para no solamente mostrar o aprender, hacer una actividad de aprendizaje, sino también para lograr conservar, catalogar, registrar algo que no queremos que se pierda y que intentamos que de otra manera pues podamos ponerlo en valor y mostrárselo a nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Básicamente esto genera, ¿no?, una serie de connotaciones sobre el tema del registro y sobre el tema de tener algo sobre lo que soportar aquellos elementos que creemos que, bueno, no están a la vista o no todo el mundo conoce y que generan un conocimiento o crean un conocimiento a la vez que se están visualizando. Para ello, pues bueno, la fotogrametría digital es una herramienta muy potente y nos permite también salvaguardar y conservar ese patrimonio, y además nos obliga a posicionarnos sobre ello en el sentido de, oye, aquí tenemos algo que es importante y queremos que lo conozca y lo podemos hacer de esta manera. La experiencia didáctica que nosotros planteamos, sobre todo en segundo de bachillerato, lo que quería era precisamente que el alumnado partiera de ser protagonista de su propio aprendizaje haciendo este tipo de estrategias, o sea, de implementación de estrategias, de que planificaran y de que también fueran parte de esa restitución patrimonial para crear herramientas didáctico-pedagógicas en esta tecnología, a través de tecnologías digitales y computacionales, 3D, formando al alumno también desde una perspectiva hasta el futuro laboral, porque las nuevas tecnologías ya forman parte de lo que va a ser el día de mañana en nuestro futuro laboral, sobre todo en las humanidades, que somos los que todavía vamos echando un poco el lazo, ¿no?, a ver cómo podemos meternos con los ingenieros y todo el tema, pero bueno, siempre interdisciplinarmente hacemos un buen equipo, y entonces, pues bueno, a través de esta actividad que se implantó, bueno, lo llevamos a cabo en Comunicación Visual y Fundamentos del Arte 2, porque la propia genealogía de la asignatura pues daba pie a poder trabajar con este tipo de materiales, ya que habían cámaras reflex, etcétera, etcétera. Pues en primera instancia se llevó a cabo
esta fotogrametrización, que luego además nos permitía a través de Sketchfab, que es la plataforma con la que nosotros trabajamos, mediante un visor de realidad virtual poder manejar esos elementos y hacer un estudio analítico de esta arquitectura, de esta escultura, además de musealizarla, que musealizarla es muy importante porque al final aquí acabamos con el catálogo repositorio que luego es accesible y ampliable. La docencia se lleva a cabo dentro del aula, el aula es nosotros los docentes trabajamos las dudas que tengan y le enseñamos a hacer procesos, digamos, a través de ese workflow que luego os mostraré. Simplemente se hacía falta una crema reference, enseñándole a hacer las capturas fotogramétricas y sobre todo la estrategia, tener unas buenas capturas para luego procesar y obtener los modelos correspondientes a cualquiera de las culturas a las que nos hubiéramos acercado para obtener ese modelo, que son una experiencia piloto, digamos, para luego poder seguir en cursos venideros intentando aplicar en la misma pauta. En este sentido, pues bueno, aquí veis un workflow de proceso en el que, bueno, a partir, como decía, de protocolos básicos de fotogrametrización y digitalización, pues tenemos que ser responsables. Hacemos una política de preservación digital a partir de lo que serían los repositorios y todos esos datos luego son accesibles desde la plataforma Sketchfab, que es el catálogo, y esa información también se abre no solamente al ámbito del aula, sino hacia fuera del aula con todos esos modelos fotogramétricos, esos objetos 3D que nosotros hemos editado. Aquí tenéis otro ejemplo, está la alegoría de verano, ¿vale? Blender es otro de los software utilizados, sobre todo para el tema de optimización de modelos fotogramétricos que permiten que esos objetos, que en principio no son muy manejables por el peso que tienen de poligonaje, se puedan reducir y se puedan colocar en una plataforma web que permita eso, el acceso a quien quiera saber sobre esa escultura y quiera conocer un poco más, ¿no? Entonces, pues hace unos procesos de retropología de malla, que es simplemente simplificar la malla y hacer que los polígonos sean lo más correctos posible, y luego de cocinado de textura o backing, que es hacer que esas texturas del modelo original tan grande pues se reproyecten en el modelo pequeño y entonces podamos trabajar con esos modelos como elemento educativo. Aquí tenemos uno de los ejemplos en Sketchfab. Sketchfab pues permite que nosotros subamos esos objetos resultantes a ese repositorio web accesible y que nosotros podamos interactuar con él y aprender de lo que esa escultura o ese elemento nos quiere aportar. Este es el modelo fotogramétrico final en Reality Capture de la ninfa del cántaro. Y como veis, pues bueno, con todo lujo de detalle, la fotogrametría pues permite que podamos hacer estos materiales, estos gemelos digitales que nos van a permitir, en vez de tener que estar allí in situ, porque no se puede salir del aula constantemente, porque es imposible, pues poder trabajar desde el aula con estos materiales explicando cómo son a través de una equivalencia que es este objeto 3D patrimonial. Aquí tenéis en Sketchfab, pues luego cómo se hace el postproceso. Básicamente veis cómo está más o menos adaptado con información que nosotros pues a nivel documental lo que queremos buscar es precisamente que los alumnos luego documenten estos elementos y se añada a la plataforma. Y con las conclusiones que nosotros hemos sacado a partir de esto, porque nosotros somos como muy modernos cuando intentamos poner en práctica todas estas actividades, la búsqueda sobre todo es que ellos puedan aprender a planificar mediante otras estrategias novedosas, siempre en connivencia con el proceso tradicional de búsqueda documental y de fuentes, para que ellos tengan ese reconocimiento de la utilidad de lo que ellos han trabajado y también que entren en esa dinámica de recuperar y preservar el patrimonio y que no quede como algo que es ajeno a ellos, ¿no? Además, el uso de las tecnologías computacionales, porque las TIC estamos muy acostumbrados, pero las computacionales a nivel de proceso, como veis aquí o como veréis luego en el trabajo de Rocío también, pues bueno, pasa por esa creación de conocimiento también y consecución de objetivos curriculares, adaptándose, ¿no?, a la necesidad de generar esas habilidades, esas capacidades que no son muy típicas, ¿no?, de lo que sería el trabajo en el aula. Y luego, pues bueno, el trabajo colaborativo y en equipo y también la participación del alumnado con retroalimentación entre el docente y el discente, ¿no?, para esa construcción de materiales que luego le van a servir a los siguientes alumnos que vengan y alumnas en cursos posteriores para seguir ampliando ese medio, ¿no?, de creación de conocimiento y de puesta al valor del patrimonio cultural a través de este tipo de procedimientos novedosos o innovadores.
Y bueno, y con esto pues creo que ha quedado un poco explicado todo lo que sería la actividad, ¿no? Realizada por Javier, por Javier conmigo, ¿no? En el aula durante ese curso. Y nada, y bueno, pues muchas gracias y ya está. Muy bien, pues nada, a ti, a vosotros. Siempre. Pues pasamos a la siguiente comunicación. Comunicación de Sonia Ríos Moyano. Herramientas digitales para el aprendizaje de la historia, desde la web 2.0 a la web 3.0. Vale, Bien. perfecto. Muchas gracias. Leti, deja de compartir si puedes. Es lo que estoy intentando. Sí, Ay. y los que tengáis el micro abierto, creo que quizás sería mejor que intentarais apagarlo, porque si no se escucha algo un poco entrecortado. Bueno, voy a preparar a compartir. Lo veis todo, ¿no? No escucho, ¿sí? Vale, me escucháis, ¿no? Perfecto. Sí, sí, se ve Sí, perfectamente. Sonia, sí. Perfectamente, venga, pues muchísimas gracias. Bueno, comienzo dando las gracias por poder participar en este seminario y concretamente dentro de este congreso sobre educación histórica y efectivamente, como ha comentado el coordinador, mi comunicación se titula Herramientas digitales para el aprendizaje de la historia desde la web 2.0 a la web 3.0. El proyecto que vengo a comentar, o los resultados del proyecto, más bien dicho, que vengo a explicar esta tarde, forman parte de un proyecto que se concedió a una compañera de Ciencia de la Educación. La IP es Cristina Milagrosa Castillo Rodríguez, con la que colaboro desde hace bastantes años en diferentes actividades y algunos papers. Y realmente, pues bueno, surgió una idea bastante interesante. Ella es de traducción, pero trabaja en Ciencia de la Educación. Entonces vio la necesidad de a aquellos profesores que no son de asignatura lingüística, pues darle algún tipo de herramientas que hoy día la web ofrece, y a través de nuestras capacidades, de nuestros recursos que tenemos en la universidad, pues facilitar de alguna manera pues todo aquello que de alguna forma el COVID evidenció, que eran las necesidades tecnológicas que ya existían en la época previa al COVID, pero que de hecho el COVID nos pilló de lleno a la ejecución del proyecto y de alguna manera pues ayudó a que los primeros cuestionarios que se pasaron, los profesores que se pasaron a diferentes centros, como ahora comentaré la fase del proyecto y la parte en concreto que he realizado, pues de alguna manera ayudó a que los profesores pues fueran bastante explícitos y se ha trabajado después en esa línea, con esa primera recopilación, se ha trabajado en la línea de poder hacer herramientas digitales que ayuden efectivamente al profesorado. En lo que pongo en esta diapositiva son las fases del proyecto de CLITEX. En esa primera fase se hizo unas encuestas, que ahora pondré también algunos ejemplos, de recopilación de información a través de un estudio que se ha lanzado a algunos profesores de Andalucía. El proyecto se ha hecho en Andalucía, diferentes centros de primaria, secundaria y bachillerato de Andalucía, no universitarios, o sea, la universidad ha quedado excluida de este proyecto. Y entonces, en función de las herramientas identificadas que se han usado y aquellas otras que conocíamos nosotros en la universidad que se podían usar, lo que se ha hecho es una identificación y de diferentes herramientas que después se han hecho píldoras audiovisuales, y nosotros le hemos llamado píldoras audiovisuales, muy cortas, aproximadamente de unos 2 minutos cada una de ellas. Y en función de eso, pues se ha mandado, estamos ahora mismo en la fase de mandar esas píldoras a los diferentes profesores de diferentes centros que se han ofrecido voluntarios, y nos queda la última fase del proyecto que acaba este año de análisis de resultados y después pues, bueno, ver cómo es la fase del DAFO, ¿no? De mejora de los resultados. Entonces, principalmente el primer año se trabajó en esa recopilación de información, de herramientas, cuáles eran esas herramientas en asignaturas, las ANL, ¿no? Las asignaturas no lingüísticas, de primaria y secundaria sobre todo, y a partir de ahí pues se han identificado esas herramientas, que paso a la siguiente diapositiva, que son las que principalmente van a
a después circunscribirse en diferentes especialidades. Como digo, esto es un equipo multidisciplinar que procede del ámbito específico de educación, pero que, como pongo ahí en el título, pues, por ejemplo, yo me he ocupado de hacer las que se refieren sobre todo a las ciencias sociales, ¿no? Entonces, principalmente en esa fase inicial, pues se tenía una idea, ¿no? De que el profesor conocía, de que el profesor a través de sus alumnos, pues conocieron prácticamente todos en la época de la pandemia, pues Classroom o otra serie de herramientas básicas y populares, ¿no? Que Zoom, Meet, etcétera. Pero la idea principalmente es ver cuáles ellas que estaban dentro de la web 2.0 eran útiles y eran herramientas útiles para la educación. Entonces, poniéndonos a buscar de forma específica, y por ejemplo aquí lo que os presento es una de las preguntas de ese primer cuestionario que se pasó, principalmente, bueno, veis ahí algunas de las que son más conocidas, pues Kahoot, que se sigue utilizando bastante, Canva, Classroom, Moodle, que es de las más antiguas, que yo creo que en la universidad la estamos utilizando desde el año 2003 aproximadamente, desde incluso sus primeras versiones, Socrative, Puzzle, Geniali es una que en los últimos años también ha tenido bastante popularidad. Entonces, preguntamos qué herramientas y después la clasificación de esas herramientas y para qué especialidades, para qué disciplinas, para qué materias, para qué asignaturas, dentro de qué área o ámbitos de conocimiento, pues se podían efectivamente utilizar cada una de ellas. Entonces, una vez que ya teníamos más o menos conocidas cuáles eran esas herramientas que ellos utilizaban, pues ya pasamos a una, como veis aquí, a un gran mapa en el cual están las herramientas distribuidas en diferentes especialidades y también tipos, ¿vale? Están organizadas por tipología y también por disciplina. Por ejemplo, las que están subrayadas de amarillo, que como os comentaba, las que yo me he ocupado principalmente de hacer, son las que se refieren porque se pueden utilizar en otras disciplinas, pero bueno, van bastante bien en ciencias sociales, sobre todo en las asignaturas de historia, y principalmente muchas de ellas pues, se refieren, como aquí ya explico de forma más detenida, pues se refieren a líneas de tiempo, mapas interactivos, algunos con acompañamiento de contenido multimedia, Didactalia, por ejemplo, pues mapa interactivo, se pueden crear clases, este me ha parecido un poco lo que sería el Classroom, TimeToast, que es otra línea de tiempo, Pixton, que la incorporamos porque también permite hacer cómics y storyboards, y Paddles, que también es un mural colaborativo, parecido un poco, me recuerda un poco a Pinterest, ¿no? Puedes ir poniendo diferentes murales y puedes ir incorporando herramientas. Entonces, una vez que ya nosotros teníamos identificada, teníamos clasificada, nos organizamos en hacer cada uno unas 4 o 5 herramientas, pues ya vino la fase de realización de píldora. Lo que tenéis en la imagen es la página donde están colgadas actualmente, pero está oculta porque estamos en fase de experimentación, están aproximadamente unas 50 herramientas. Unas 50 herramientas y todos son píldoras muy pequeñitas de 2 minutos, 3 minutos, algunas duran un poco más, pero bueno, intentamos que sean cortas y nosotros nos hemos encargado de crear pues un guión, de hacer el guión y la estructura siempre igual. Se han grabado todas en la propia universidad, en la sala ADE, en la sala ADA, aula de docencia avanzada, y aquí lo que voy a enseñaros pues van a ser algunas de esas herramientas, ¿no? Tiki-Toki, que es una de ciencias sociales en la cual pues, se pueden hacer esas líneas de tiempo, están todas creadas con su música muy bien editadas por parte de la propia universidad, y ha sido pues un trabajo ímprobo, para hacer un proyecto de la propia Universidad de Málaga ha sido un trabajo ímprobo, y yo me he encargado pues Tiki-Toki, StoryMap, que sería pues la que os comentaba también de hacer mapas interactivos, siempre con el mismo formato, siempre con el mismo guión. Didactalia, que también es una herramienta bastante útil para hacer pues, esos mapas interactivos. Se ha pedido permiso a todas las herramientas. Se ha pagado cuando ha sido necesario, pues se ha pagado también no solamente a las propias herramientas, sino también a lo que es el servidor en el cual está alojado todo el proyecto, porque incluso hay una gran cantidad de cuestionarios bastante complejos que forman parte de esta segunda fase del propio proyecto.
Dentro de ellas, por ejemplo, Didactalia es muy popular también, ha sido bastante útil y ahora mismo, como os comentaba, pues después de hacer todas estas herramientas, todos estos recursos, todas estas píldoras audiovisuales, como nosotros lo llamamos, por ejemplo, TimeTalks, que también es una que en algunos profesores con los cuestionarios pues nos están diciendo que es bastante, bueno, algunos no la conocían y es una herramienta bastante útil también para hacer líneas de tiempo, algo bastante habitual en diferentes cursos de la ESO, también en primaria, pero en la ESO se están utilizando con bastante asiduidad. Por ejemplo, Pixton es otra de las que tiene bastante utilidad, los cómics desde el punto de vista del desarrollo histórico de temas concretos, pues también se están empleando en algunas actividades, ¿no? Bien, principalmente actividades, o bien el docente las oferta, o si no se hace como actividad específica al alumnado. De Pixton, pues traigo también algunas imágenes, la cual, pues bueno, estos son las PowerPoint de lo que sería la propia píldora audiovisual que hemos preparado, en la que siempre se va aplicando de la misma manera la herramienta, si es gratuita, si es de pago, los diferentes perfiles que te puedes crear, el tipo de tienda, lo que encuentras dentro de cada una de las tiendas de las diferentes herramientas y cómo se pueden ir creando cada una de esos, por ejemplo, storyboards o cómics de múltiples disciplinas, no solamente históricos, porque abarca prácticamente todo lo que es la historia, incluso actual y contemporánea. Tiene temas y tiene imágenes absolutamente para todo. Paddle es la otra de las herramientas, la última de las herramientas que grabamos, para también aquí en las ciencias sociales, y que son diferentes paletas, ¿no? Diferentes mapas interactivos. Recuerda un poco a lo que son los Pinterest, desde el punto de vista social, de las redes sociales, bastante parecidos. Y ahora mismo nos encontramos en esa fase de evaluación de las diferentes píldoras, ya nos están llegando algunos de los resultados. Entonces, bueno, los resultados pues hasta ahora están siendo bastante positivos. Se está valorando lo que sería la necesidad de esa formación digital de profesorado, que en la primera fase se nos hizo la demanda de que sí, efectivamente, sería bastante útil algún tipo de información y sobre todo, más que un curso o una reunión online, algo que fuera asíncrono, que estuviera guardado, que estuviera en un espacio virtual y que el docente a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar, pudiera conectarse y sobre todo apremiando la simplicidad de la píldora, que sea algo muy sencillo, muy corto, un par de minutos, que si tienes que verlo otra vez son 2 minutos, no son 5, 10, 15 o 20 minutos. Entonces, esa formación virtual se está haciendo de forma síncrona y, bueno, ya también hay otra fase de experimentación de incorporación al alumnado, de que el alumnado pueda conocer lo que son las diferentes herramientas informáticas y digitales, y el proceso, pues bueno, está siendo bastante bueno. El proyecto pues, ha durado un poco más de lo que era de lo que en principio estaba previsto, porque la Universidad de Málaga ha ampliado muchísimas becas y proyectos que le pilló el COVID para que tuvieran unos resultados más óptimos, ¿no? Y equiparar de alguna manera el tiempo perdido, pero efectivamente pues bueno, ha sido una experiencia bastante interesante poder participar con los compañeros de Ciencia de la Educación en estas píldoras que son pues bueno, tan interesantes y que son tan necesarias para absolutamente. Se ha enfocado en principio, a priori, para aquella asignatura no lingüística de ámbito primaria y secundaria y bachillerato, pero que efectivamente ese tipo de herramientas también son útiles después en la propia universidad para nuestros alumnos hacer diferentes actividades. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Sonia. Vamos con la siguiente. Miguel Ángel Rivamo Romero. Un particular taller para materias de ciencias sociales, arte, historia y mito a través del cine. Estoy intentando compartir pantalla, pero ahora mismo no. Un momento. Sí. Vale, ya está. Ahora sí. Esto 1. A ver si me deja. No me deja compartir pantalla. A ver aquí. Un segundito, por favor. Que salga de la app.
Me pide volver a salir. Esta es la primera vez que me pasa en un compartir pantalla. ¿Te pide qué? ¿Cómo? Es la primera vez que me pasa en un compartir pantalla. No sé si estáis viendo la pantalla o no, pero no me deja. Que le pide salir, dice, para compartir, ¿no? Ahora tengo aquí. Ahora Sí, ¿no? Vale. Sí. Bien, voy cerrando aquí, disculpad. Ahora sí, ¿no? Sí. Pues buenas tardes, muchísimas gracias al comité de la organización del Congreso, también muchas gracias a mis compañeros y compañeras de este workshop con esta peculiar propuesta que nace de un libro y nace de un problema y de una oportunidad, que son los problemas, ¿no? El libro es de Laurent Julier, que se titula Que es una buena película, y él comentaba que los franceses tenían dos profesiones, una era la suya propia y otra era crítico de cine. Entonces, a partir de la eclosión de las redes sociales, los podcasts, los canales de YouTube, parece que esta doble profesión de crítico de arte y crítico de cine pues se ha expandido al resto de la población. Y hemos detectado sobre todo que bueno, hay podcasts muy especializados, como el caso de Todopoderosos, en todas las disciplinas, pero también hay mucha confusión interesada en estas redes, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesaba esta oportunidad de intentar con un taller dejar claro conceptos como arte, conceptos como historia, conceptos como el mito y conceptos como la sociedad. Para ello hicimos una prueba piloto, primero con unos pequeños alumnos de secundaria, pero decidimos llevarlo al grado de historia del grado de historia, en este caso arte para historiadores 1 y arte para historiadores 2, en 2 cursos consecutivos, en grupos pequeños de práctica, que son de 15, 20 alumnos, normalmente es lo que suelen asistir, y lo que hacíamos, fundamentalmente nuestro objetivo principal era, como podemos leer aquí, dotar al estudiantado de materias relacionadas con las ciencias sociales. Lo que queríamos saber es que distinguiesen perfectamente cuál es el ámbito del arte, cuál es el ámbito de la historia y cómo se relaciona ambos con la realidad y con el mito. Para ello proyectábamos esta imagen que tenemos aquí. Proyectábamos esta imagen donde se ve perfectamente una muñeca. Aquí podemos ver la metodología que hemos usado, que eso ya lo veremos en el artículo, y la evaluación posterior, pero proyectábamos esta muñeca para interpelar a los alumnos a que leyesen esa imagen, ¿no? A esa lectura de la imagen, qué veían en esa imagen, ¿no? Bueno, pues lo que pasó en ambas experiencias y en ambos grupos es que casi todo el mundo, igual que pasó con esa prueba piloto en secundaria, recordar que estas películas de terror no son recomendadas a menores de 16 años. Estábamos hablando con un grupo de primero de eso. Entonces, pero rápidamente reconocieron a la muñeca que está a la derecha sentada de la niña como la muñeca que sale en Expediente Warren y en sus spin-off de Annabelle, ¿no? Sin embargo, bueno, la niña les llamó la atención, no la reconocían, evidentemente es una niña, sencillamente, que aparece en la imagen, y algunos de ellos eran capaces de contar, los animábamos a contar esa historia de la muñeca y por qué la conocían y en qué películas salían y cuál es la historia realmente de esa muñeca en esas películas de Expediente Warren, pero no conocían, sin embargo, esa muñeca de la izquierda de la niña, ¿no? Entonces, que era parte de lo que nosotros nos proponíamos, ¿no? Usamos esta metodología basada en enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que vemos aquí, y la evaluación en grados inferiores sería adaptada mediante tipo test, pero nosotros, como nos fuimos al grado de historia, el grado de arte, pues propusimos otra forma de evaluar si realmente lo que pretendíamos con el taller lo habíamos conseguido o no. El desarrollo, pues lo que hemos comentado, era proyectar la imagen y a ver qué sabían. Nosotros aprovechábamos ese conocimiento de la cultura de masas y de lo que sabían, y además lo que hacíamos era, para unificar que todos tuviesen el mismo conocimiento, como tenían una edad, todos mayores de 18 años, podíamos proyectar tráiler, podíamos proyectar trozos de la película. En los 4 casos, en ningún caso identificaron a esa muñeca de la izquierda.
Bien, esa muñeca de la izquierda es la que a nosotros nos sirve para facilitarle una serie de documentación que nosotros le facilitamos por escrito, que vemos aquí una de las imágenes y la captura de ese artículo del ABC, donde se contaba esa historia mítica de la muñeca. La historia mítica de la muñeca, que aparece a la izquierda de la niña, es que realmente es esa Annabel mítica que era una especie como de medium y vehículo para la transmisión de un demonio a una persona. Pero esto es la historia mítica que absorbe la película. Los creadores de la película intentaron negociar con los que tienen los derechos de esta muñeca, que ahora hablaré, porque eso se lo contamos a los alumnos, porque normalmente esta historia es desconocida, que es la historia real. Aquí lo que se basa es el mito, ¿no? Ese mito que es el que se apodera a la película, porque el cine y el arte se interesa más por los mitos que por la propia realidad, aunque tenga su base real. Entonces, ellos intentaron que la muñeca que vemos a la izquierda de la niña fuese la muñeca que acabase en la película, pero efectivamente por derechos no consiguieron los derechos porque como le facilitamos a los alumnos, esta muñeca pues, es de principios del siglo XX, pertenece también a una creación artística. Esta es la muñeca real, esta es la historia, esta es la realidad, no el mito. Que al mismo tiempo que se comercializaban estos libros ilustrados, se diseñó esta muñeca y se vendía muy bien y se sigue comercializando hoy en día. Esta es la realidad, este es el arte. Y este arte está sujeto a ese mítico que es ese personaje, ¿no?, que aparece en el cuento. Pero en este caso, como no consiguieron los derechos, se rediseñó la muñeca, se rediseñó con un diseño que tiene una apariencia muchísimo más realista, más aterradora, ¿no?, que la otra muñeca, que prácticamente pues, no daría miedo a nadie, ¿no? Y aquí lo vemos a la izquierda, ese universo que se ha creado, ese multiverso que se ha creado a raíz de Expediente Warren, que es donde al principio en forma de pequeña entradilla es cuando se empieza a contar la historia de la muñeca y cómo se va desarrollando por los distintos. Entonces, el arte realmente lo que le interesa no es la historia real, se aprovecha, por supuesto, de la historia real de los Warren, se aprovecha, por supuesto, de la historia real de la muñeca, aunque la rediseña, pero lo que le interesa fundamentalmente es el mito, no la realidad. Aquí vemos también y le explicamos a los alumnos y le ponemos el vídeo de cómo el creador, cómo creó a la muñeca y qué es los requerimientos que exigía para que fuese verosímil y fuera terrorífica, no como la otra, no como la muñeca real, que es una muñeca basada en las ilustraciones y que, bueno, el mito dice que una de ellas fue poseída, ¿no? Pero esto realmente entra dentro del terreno del mito, ¿no? El desarrollo, pues vamos, en este caso, completando la información. Vamos completando la información sobre las dos muñecas y explicando para intentar aclarar qué es realidad, qué es mito, qué es ficción, qué es historia, ¿no? Y los alumnos poco a poco se van dando cuenta, pues bueno, pues, donde esa confusión que tanto utilizan las redes sociales se va diluyendo. Y aquí lo tenemos. La historia del arte, pues estudia el arte y el arte fundamentalmente se alimenta de esos mitos, que sí que están relacionados con la realidad. La historia le pasa al contrario, la historia tiene que intentar ser lo más académica posible, tiene que tener en cuenta el mito, pero sobre todo tiene que tener una base científica basada en la realidad. Bien, ¿cómo lo evaluamos? ¿Cómo sabemos y cómo aplicamos esto a la realidad de unos historiadores de un grado de historia? Pues les ponemos un caso que ellos conocen. Aquí ponemos este caso y lo que vemos es su análisis después de haber visto esta diferencia entre mito y realidad. Pues está Napoleón cruzando los Alpes, en el que vemos esta versión de David totalmente mitificada, ¿no? Este mitificado, esta visión central de Delaroche, que es más cercana a la representación social de la historia tal y como fue, y por último esta imagen de rodaje, de esta realidad, ¿no?, de esta imagen de rodaje de la película Napoleón de Ridley Scott, que se va a estrenar próximamente.
¿Qué pretendemos como conclusión? ¿Qué es lo que pretendíamos? Pues ver que los alumnos comprenden esa autonomía del arte, que la fidelidad en la representación social de la historia es una opción de los artistas, pero no es una obligación. Eso depende de cada uno de ellos, ¿no? de la decisión propia, pero que realmente los estereotipos y los mitos son el terreno del arte y la historia es el terreno del academicismo y de la realidad. Y aparte, pretendíamos una opción más con este taller, la comprensión de cómo funciona el proceso de desarrollo creativo de las producciones audiovisuales. ¿Por qué? Porque los departamentos de historia, de arte y diseño de producción están reclamando y necesitando, que cada vez se están llevando más producciones a cabo en nuestro país y en nuestra ciudad de Málaga, más profesionales cualificados en la imagen. Pero son profesionales cualificados en la imagen que sepan distinguir lo que es la realidad de la ficción, que sepan distinguir el mito de la historia. Así que muchísimas gracias y eso es todo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pasamos al siguiente, el último. Jesús María Serrano Tenor. El patrimonio, que creo que ya se ha conectado ahora, ¿no? Sí. ¿Hola? Sí. Vale, es que estoy teniendo problemas con audio y todo. Vale. Yo no tengo que compartir pantalla, solo voy a contar mi experiencia, ¿vale? Ah, vale. No he hecho el PowerPoint, no me ha dado tiempo, disculpa. Aparte me faltaban imágenes, porque ahora voy a comentar el problema. Y ya está. Bueno, mi tema es patrimonio andaluz en el aula, hacia una vivencia única a través de un museo virtual. Una experiencia que viví hace 2 cursos atrás. El Instituto IES Pintor José María Fernández de Antequera, ¿vale? Yo impartía la asignatura de Patrimonio Andaluz, una asignatura de carácter optativo que se impartía en primero de bachillerato y era la primera vez que lo hacía. La asignatura tenía una trayectoria detrás de muchísimos años en el instituto con profesores ya de una, no quiero decirlo, pero ¿verdad? De una trayectoria muy larga, con una dilatada experiencia, que no salían de lo mismo. Y nos encontrábamos en el departamento que la gente estaba perdiendo, los alumnos estaban perdiendo interés para cursar esta asignatura y posteriormente seguir formándose en Historia del Arte en segundo bachillerato y optar a una carrera de Humanidades. Ya sabemos todos lo denostada que está nuestra profesión. Siempre se busca que no tiene un carácter práctico, que no tiene una salida y esto a los estudiantes pues acaban desanimándolo. Entonces en el departamento pues vimos que la legislación permitía hacer algo más práctico, llevarlo a una experiencia más práctica. Obviamente había que trazar un proyecto, algo distinto, algo que tratáramos los contenidos que la ley obliga a tratar, pero le podíamos dar un enfoque distinto. El enfoque distinto que le dimos es crear un museo del patrimonio, con todo lo que engloba el patrimonio, que el alumno fuera consciente, el alumnado fuera consciente de todos los tipos de patrimonio que existen, desde el etnográfico al inmaterial, al artístico, que no solo se basaba en el artístico, y crear un museo virtual. Este fue nuestro objetivo, hacerle partícipe a los alumnos desde herramientas que ellos dominan y que les parecen más atractivas y poder difundir el patrimonio, porque uno de los objetivos de esta asignatura de Patrimonio Andaluz es la difusión del patrimonio como un bien que debemos delegar a generaciones futuras y obviamente para que poner concienciar a las autoridades sobre la necesidad de esa conservación, pues lo mejor es la difusión. ¿Cómo difundíamos el patrimonio? Pues pensamos en crear un museo virtual. Teníamos algunos antecedentes que vimos en otros centros, en otros institutos, que habían basado en musealizar los propios centros. Musealizar a través de historia del arte, pues con obras romanas, con copias de arte románico, con copias de arte gótico. Pero nosotros no queríamos eso. Nosotros queríamos crear un museo desde la nada. Y un museo hecho virtualmente. Para eso teníamos herramientas como la que ha nombrado Leticia, la de SketchUp, perdón mi inglés que es muy malo. Y queríamos crearlo. Teníamos la posibilidad, ya que el instituto contaba con una dotación TIC bastante buena y cada alumno disponía de un ordenador portátil que le ofrecía el centro
Y aparte los informáticos, aunque no estaban dentro del bachillerato de Ciencias y Humanidades al que estaba destinado, pero sí se prestaron a darnos clases teóricas. Esto a los estudiantes pues realmente le parecía alucinante el poder trabajar en una asignatura que siempre se había dado de forma teórica, hacerlo de una manera práctica y con una herramienta que ellos dominaban bastante bien, por lo tanto se vieron muy involucrados. Y aparte quisimos llevar que no solo el arte andaluz más representativo y que todo el mundo conoce estuviese en nuestro museo virtual, no, sino que fuese el arte más desconocido. Nuestro instituto contaba con estudiantes de toda la comarca antequerana, desde Molina, Alameda, Humilladero, y esos pueblos contaban con un patrimonio desconocido por casi todos, me imagino que por los presentes, pero que al llevarlo a nuestro museo virtual pues damos la oportunidad de difundirlo, damos la oportunidad de conocerlo, damos la oportunidad de poner pues esa etiqueta, ¿no? De esa necesidad de conservar, de buscar el patrimonio que es más pequeño y que se valore y se ponga en valor. Por lo tanto, para nuestro alumnado pues se motivaron bastante. De hecho, creo que conseguimos los objetivos porque se vinieron muy arriba, más de lo que esperábamos, y de hecho al año siguiente, lo que yo no estaba de profesor, pues hubo muchos alumnos que cogieron esta asignatura pensando que la práctica se iba a retomar, aunque he de decir que yo abandoné el instituto y la práctica pues también se abandonó, ¿vale? He dicho que contábamos con antecedentes y aparte pues teníamos como ejemplo las fantásticas páginas web, las visitas virtuales a los grandes museos del mundo, ¿no? Desde el Prado a cualquier gran museo. De hecho, durante la pandemia, que por eso también lo quisimos poner, pues este fue el año después de la pandemia, donde se acabó la práctica, durante la pandemia se habían aumentado mucho las visitas virtuales a los museos. Por lo tanto, nosotros pensamos que nuestro museo podría ser también visitado y que era necesario, ya que no se podía acceder físicamente a muchos de los lugares que los alumnos propusieron, pues que lo difundieran a través de esta investigación virtual, ¿no? De este museo virtual, de este espacio virtual. La idea era que durante los siguientes años el museo fuera creciendo de manera virtual, se fueran creando más salas, porque de hecho el programa lo permitía, pero como ya digo, se quedó simplemente en nuestra experiencia, ¿vale? ¿Problemas que tuvimos? Pues obviamente teníamos que adaptar a nuestra programación didáctica y teníamos que trabajarlo dentro del horario de clase. Eso te limitaba muchísimo. Muchísimo. De hecho, la primera experiencia, que era un poquito más ambiciosa, era que cada alumno trabajara uno o dos tipos de patrimonio, lo llevara a la sala, creara unas fichas catalográficas que se crearon, pero no de todo. Pues nos vimos reducidos a que solo tuvimos 4 salas y en cada una de las salas pues tuvimos que mezclar distintos tipos de patrimonio. Cuando el visitante virtual, que tuvimos visitantes virtuales, aunque parezca mentira, entraba en nuestra sala, pues picaban en la obra lanzaba una ficha catalográfica y el propio alumno en muchas de ellas había grabado un vídeo explicando el patrimonio de su pueblo. Esto, pues, nos vino muy bien para eso, para difundir aquellas cositas que quedan más olvidadas. El resultado que obtuvimos, pues, fue bueno. No tanto como el que esperábamos ni el que deseábamos, pero sí hay que decir que pues, la práctica se llevó a cabo con bastante soltura, los alumnos se entregaron y por primera vez pues, vieron que, aparte de lo teórico, aparte de lo denostado que está, como he dicho antes nuestra profesión, podían darle una salida con la originalidad, con la inventiva y con la ganas de hacer cosas diferentes. Se sintieron útiles. Vieron que pues, su trabajo llegaba a gente que se podía dar a conocer lo que era suyo. Y todo esto pues acabó llevando a los niños, a los alumnos y a las alumnas pues a sentirse muy identificados con la historia del arte. Era la primera vez que tenían un acercamiento real. Y un acercamiento real y, por cierto, atractivo. Porque para ellos fue muy atractivo el dominar, llevar al aula unas herramientas que ellos manejaban también, como era Internet, como eran las redes, como eran estos programas informáticos, el poderlo difundir a través de vídeos, de plataformas, pues para ellos fue como darle un sentido tan práctico que le dieron sentido por primera vez a una asignatura que era patrimonio andaluz, que normalmente se había basado en preceptos meramente teóricos. ¿Conseguimos el objetivo? Pues ya he dicho que sí, pero la práctica que debía seguir fomentándose, pues por desgracia no se ha fomentado. Lo que quedó fue un pequeño museo con 4 salas, donde estaba representado un museo etnográfico,
el patrimonio etnográfico, el patrimonio artístico, el patrimonio material, una sala especial de flamenco que pusimos. Y quedó pues muy reducido en comparación con lo que en un principio esperábamos. Y poco más, tengo poco que contar porque es que era simplemente contar mi experiencia. Así que muchísimas gracias por vuestra atención, ¿vale? Nada, a ti, muchas gracias, Jesús. Bueno, pasamos ya a la última comunicación de Rocío Soto Delgado, rescatando mujeres artistas, un heterodoxo catálogo virtual. Sí. Voy A a... ver. Vale, ¿podéis confirmar por favor que se ve correctamente? Sí, se ve todo bien. Muy bien, bueno, pues en primer lugar me sumo a los agradecimientos dados por mis compañeros y compañeras. Mi nombre es Rocío Soto Delgado, soy colaborador docente y FPU de la Universidad de Málaga, del Departamento de Historia del Arte y bueno, pues en el día de hoy voy a presentar esta actividad que hemos llevado a cabo, que se titula Rescatando Mujeres Artistas, un heterodoxo catálogo virtual. Bien, cualquier ámbito docente y discente es un espacio donde al final los patrones culturales inherentes a las sociedades patriarcales se dan cita y fomentan la desigualdad. Sin embargo, y afortunadamente, esos espacios docentes son escenarios donde la transformación social puede y debe darse. A nadie escapa cómo la perspectiva de género, aplicada al contexto de las humanidades y sobre todo aplicada al contexto de la historia del arte, ha propiciado un aumento muy considerable y próspero del conocimiento que se tiene sobre esta. Claro, los discursos, mejor dicho, histórico-artísticos, canónicos y tradicionales carecen de neutralidad, son parciales. Y precisamente esa parcialidad, que es eminentemente androcéntrica, se refleja en los espacios educativos de una manera muy concreta. Se refleja en esa omisión sistemática de artistas mujeres en el discurso oficial de la historia del arte y más concretamente en los manuales y en los currículos educativos de enseñanzas medias. Claro, por otra parte, es una realidad que las herramientas digitales poseen un potencial en progreso que dibujan horizontes abrumadoramente infinitos, podemos decir, pero verdaderamente fructíferos en el ámbito de la innovación educativa. Si tenemos el objetivo de construir, transmitir y difundir de modo cooperativo nuevos conocimientos, el uso de herramientas digitales es, si no casi obligado, muy recomendable. Más concretamente, el fenómeno de chat GPT ha vuelto a poner en boca de todos la compleja, a veces enigmática, pero también apasionante disciplina de la inteligencia artificial. Y sin atisbo de duda, la educación es uno de los ámbitos de aplicación donde esta herramienta puede poseer mayores implicaciones, también debates, pero que puede ser de gran utilidad. Bien, pues teniendo en cuenta esta realidad, una hipótesis de trabajo muy clara que hemos presentado en esta actividad es que se pueden crear experiencias pedagógicas y actividades didácticas que fomenten el aprendizaje en materia de género a través de instrumentos tecnológicos de nuestro tiempo. Y bien, ¿cuáles han sido los objetivos generales y específicos que hemos tenido en mente a la hora de llevar esta actividad? Pues han sido varios. Probablemente el más importante es fomentar una visión igualitaria e inclusiva en el aula a través de, por supuesto, un trabajo cooperativo y a través de la labor del estudiantado. Esto está muy relacionado con esa lucha, ese combate contra esa omisión sistemática que las mujeres artistas presentan en los currículos educativos de enseñanza secundaria. ¿Qué se ha pretendido también? Bueno, pues investigar, como digo, repito, a través de dinámicas pedagógicas activas, ese ecosistema artístico plástico andaluz desde esa perspectiva de género. También se ha pretendido reflexionar en torno a la propia construcción historiográfica andaluza. Y en conjunción, ¿no?, con esa realidad tecnológica, también se pretendía con esta actividad formar al alumnado en técnicas innovadoras, como por ejemplo el data mining o esa minería de datos, la visualización de datos y también el uso de, en este caso, la inteligencia artificial, como digo, para completar todo ese marco teórico documental e historiográfico.
En última instancia, otro de los objetivos finales que proyectaba los resultados que querían lograrse es la creación de una herramienta, en este caso a modo de web o de blog, que permitiese al alumnado consultar, aprender y seguir creando conocimiento en torno a la mujer artista. Bien, entonces si comenzamos a hablar del método y de los resultados, podemos resumirlo en que se trata de una actividad dinámica, creativa y colectiva, haciendo uso de la tecnología digital y computacional, cuyos resultados se han materializado en un blog. Esta experiencia se ha llevado a cabo durante el curso 2021-2022, concretamente en el Colegio Santa Rosa de Lima, con un grupo formado por 30 estudiantes de la asignatura Fundamentos del Arte 2 de segundo de bachillerato. Pero bien, ¿cómo se ha desarrollado esa actividad paso por paso? Bien, pues con los estudiantes, el primer punto a tratar ha sido la creación de una base de datos centrada en artistas plásticos andaluces, pero, importante, a través del chat GPT. ¿Qué es lo que se ha llevado a cabo? Bien, pues al chat se le ha hecho una serie de preguntas dirigidas, también con el objetivo de que los estudiantes y el alumnado pudiese hacer un manejo responsable de las inteligencias artificiales. ¿Qué es lo que se le preguntaba al chat? Pues se le preguntaba cosas como artistas plásticos andaluces más importantes desde el siglo XVI al siglo XX, o quiénes son las artistas más importantes en Andalucía. O, por ejemplo, también se le preguntaban cosas como mujeres artistas originarias de Andalucía importantes del siglo XVI. Es decir, toda una serie de hasta 10, 15, 20 preguntas aproximadamente. ¿Y qué se hacían con esas preguntas? Bueno, pues obtenidos esos resultados, se crea una base de datos en la que incluimos una serie de ítems o una serie de campos, que son el género, el nombre del artista, por supuesto, la provincia de nacimiento y la proyección, es decir, el número de veces que aparecen en esas preguntas. Claro, aquí nos encontramos con un primer problema o un primer debate, y es que existe un sesgo bastante claro a la hora de los resultados que nos da el algoritmo. De modo que hay que especificar en esas preguntas con las palabras en femenino plural, mujeres artistas, para que únicamente nos dé resultados de mujeres. Porque si hablamos con la palabra aparentemente neutra, artista, casi el 90% de los resultados van a ser hombres. Aquí también podemos ver esa proyección de esa importancia, vuelvo a repetir que ese número de veces que se repite cada artista en los resultados. Y como vemos en los nombres de hombres aparecen los archiconocidos Pablo Picasso, Murillo, Velázquez o Valdés Leal. En el caso de las mujeres, aparecen bastantes mujeres, pero de forma poco repetida, siendo Luisa Roldán, la archiconocida escultora sevillana, o la recientemente fallecida Carmen Lafón, las que aparecen más veces. Pero como digo, el resto aparecen bastante poco. El siguiente paso, ¿qué se hace posteriormente? Bueno, pues se crea una base de datos específica en Excel que es susceptible de poder visualizarse a través del software Gephi, para básicamente obtener unos resultados visibles. Básicamente estamos viendo pues, una aplicación de grado con pesos en nodos, es decir, nodos que en relación a su tamaño pues, indican mayor o menor importancia. Como vemos, las palabras mujer y hombre se repiten bastante, los nodos son bastante grandes. Y también vemos en esa visualización, como podemos tener aquí, los núcleos más importantes a los que pertenecen esas artistas, siendo por ejemplo Sevilla un núcleo bastante grande, seguido de Granada y Málaga, pero sin embargo nos encontramos con provincias como por ejemplo Huelva, que ni siquiera aparecen en esta visualización con este software. Una vez que tenemos todo esto, aquí toda esta información es agregada a un repositorio web, como vemos en pantalla, que va a funcionar como una base de datos que puede ser ampliable. ¿Por qué? Porque básicamente, y ya hemos explicado el sesgo que tiene esta inteligencia artificial, nos estamos dejando muchísimas mujeres en el tintero, mujeres andaluzas. Por lo tanto, también el alumnado, una vez que ha filtrado y analizado críticamente
todos estos datos, teniendo en cuenta ese sesgo, ha seguido investigando documentalmente a otras artistas que no aparecían en esa visualización para incorporarlas también a este catálogo virtual heterodoxo que hemos completado. Por lo tanto, ¿qué conclusiones podemos extraer de esta actividad? Bueno, pues en primer lugar, que se ha diversificado, por supuesto, la labor pedagógica del profesorado. También que se ha llevado a cabo un aprendizaje en materia de igualdad entre discentes, por supuesto siempre también docentes, pero discentes, y se ha actualizado el currículo educativo bajo criterios más paritarios. También los alumnos y las alumnas han podido observar y evidenciar el discriminado y sesgado tratamiento historiográfico de las mujeres artistas andaluzas y a su vez también han aumentado, por supuesto, sus destrezas en lo tocante al uso de herramientas digitales, ¿no?, que son potencialmente útiles en el ámbito educativo. Al final estamos hablando de una actividad piloto que se espera que tenga muchísimo más recorrido, se espera que se pueda seguir trabajando con cursos posteriores y, por supuesto, que ese gran catálogo virtual heterodoxo pueda seguir creciendo, no solo con mujeres artistas andaluzas, sino con también mujeres artistas de diferentes cronologías y geografías. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Rocío. Y bueno, y muchas gracias a todos por vuestras comunicaciones, que han sido todas muy interesantes. Y si queréis podemos abrir ahora un pequeño turno de preguntas y debate. Si tenéis alguien que quiere participar y preguntar algo concreto, o a alguien en concreto que tiene algo que aportar más, o si no podemos cerrar la sesión y ya está, y daros la enhorabuena a todos. Y ya no sé si vendréis en mayo al congreso presencial. Bueno, ya sí, pues si no, nos vemos por aquí en Murcia y si no, nos vemos por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas, Pedro. Muchas gracias. Gracias. Venga, Venga, muchas adiós. gracias. Buenas Gracias, tardes. hasta luego. Adiós, Adiós. buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Hasta luego.